Ahí va. Por las dudas, porque acá estoy conectada con cable, así que no es por Wi-Fi, tengo miedo que saco la cámara en el ratito que estoy hablando y luego lo vuelvo a poner, ¿sí? Para estar seguras de que tengamos una buena conexión. ¿Ahí estamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se ve bien. Todo bien. Bueno, inicio preguntándoles si en alguna materia, en algún espacio vieron lo de las olas feministas y el movimiento feminista en relación a estas olas que se le asignan al feminismo. ¿Lo vieron alguna vez? Yo, por mi parte, no. Bueno, está bueno por lo menos que lo haya incluido, ¿vieron? Porque a veces yo no sé si es redundante con cosas que ya vienen viendo, entonces... Bueno, vamos entonces, ¿y los demás y las demás? ¿Cómo venimos? Pueden escribirlo en el chat. No, igual, no conozco tampoco. No, yo tampoco. Bien, ahí miro el chat, no, perfecto. Bueno, está bueno que entonces que lo vieran por primera vez, que podamos ver estas olas y qué reivindicaciones buscaba. El material de esta clase se lo subí en Solapa Archivos, después les voy a subir uno más, que es el de Argentina, algunas conquistas de Argentina, pero el material que les subí es cortito, ¿sí? Básicamente porque nosotros vemos las olas del feminismo como marco, ¿sí? Por eso, no porque no sea importante. Y el material que busqué es de un material digital, que bueno, va al grano de la cuestión, ¿sí? Yo acá les voy a ampliar un poquito, pero lo importante es entender estas 4 olas, ¿sí? Vamos entonces a alargar con la presentación. Cualquier cosa, después voy dando momentos para que puedan preguntar o consultar, ¿sí? Bueno, ¿por qué vamos a mirar las olas de la historia del feminismo? ¿Por qué nos interesa esto? Y bueno, básicamente nos interesa porque nos hace conocer o detener en 3 partes fundamentales: de dónde venimos, dónde estamos y qué sigue en este movimiento feminista, ¿no? Porque las luchas que se construyen hoy, que se trabajan hoy, que están presentes hoy en la agenda pública, más fuertes o menos fuertes en distintos lugares del mundo, tienen su antecedente en esta historia de luchas de mujeres de hace muchísimos años. Muchas conocidas, otras más invisibilizadas con respecto a su construcción vinculada al feminismo, pero con muchos años de lucha y de conquista por parte del feminismo. Entonces, básicamente para entender lo que somos hoy, bueno, tenemos que mirar el pasado y reivindicar esos momentos que han dado la base de lo que hoy fundamentalmente conseguimos. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre el feminismo? Bueno, por un lado dice que es un principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, que es un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo, y por supuesto que hablar de feminismo es hablar de igualdad entre mujeres y hombres, y para comprender cómo fue este movimiento generando diversas posturas, hay que ver su concepción, cómo fue concebido, ¿no? Y esto fue de manera distinta en función de las etapas históricas y en base al territorio en el que se esté presente, ¿no? La contextualización, el estar situado, ¿no? Las situaciones han sido diferentes en cuanto a la historia del feminismo en los distintos continentes, ¿no? Sin embargo, ha tenido sus avances en todos los órdenes de nuestra vida, de nuestra historia. Y entonces, en general, se suele hablar de feminismos y no de feminismo en singular, porque en realidad hablamos de distintas capas, distintos estadios, y también de distintos contextos en donde el feminismo está teniendo presencia, los feminismos están teniendo presencia.
Hay distintas autoras, acá tomamos estas en particular. Traté de sacar ese dibujito de abajo, pero no pude, porque pegué esto que me gustaba presentárselo, porque ahí solo habla en términos binarios y no es lo que más me gusta, pero bueno, no pude sacarlo. Pero sí me gustaba cómo habían presentado las concepciones de 3 autoras sobre lo que es el feminismo. Por un lado, Victoria Sánchez habla que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación del que ha sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción. Fíjense que aquí, si bien está hablando de la toma de conciencia de las mujeres sobre la opresión recibida, es restringido con respecto a la intención de mostrar que en realidad hay un sistema que oprime. No solamente podemos hablar del colectivo de varones, sino que también hay un sistema preparado para eso, que también tiene sus correspondientes incumbencias con respecto a lo que el sistema propone para los varones, ¿sí? Después, Amelia Barcárcel habla que el feminismo es un pensamiento político típicamente ilustrado y que es un discurso de la igualdad y que tiene que ir hacia la concreción de sus fines, y eso es lo que se hace con las luchas. Y también Nuria Varela, más conocida también por nosotros, el feminismo es una linterna, que su luz es la justicia, ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Entonces, lleva también la cuestión de ese movimiento político y social que es el feminismo a la necesidad de evidenciar que el feminismo opera en una cuestión macro, pero también en una cuestión micro. O sea, hay que poder verlo desde esas dos ópticas, ¿no? Ninguna es más importante que la otra, porque sin la cuestión micro no se conquistan las luchas cotidianas, ¿sí? Bien. Y entonces, esta decisión de poder estudiar la historia del feminismo con respecto o estructurándola en olas, es un concepto o una idea, una metáfora, que a veces también se cuestiona un poco, pero que en realidad es la que más nos ordena para entender el nacimiento de este movimiento. Entonces, la historia del feminismo podríamos decir que se fue dando en periodos, ¿no? O en épocas diferentes, y que este movimiento social y político, que tiene un largo recorrido, fue conformado por distintos hechos y acontecimientos que se vivió en forma simultánea en distintas partes del mundo, y que va a tener su desarrollo más fuerte o más débil de acuerdo a la sociedad en la que nos situemos. No va a ser lo mismo lo que se ha conseguido en determinado país que lo que ha pasado en otro país, otro continente. Entonces, relatar la historia del feminismo a partir de olas que se producen en determinados contextos históricos particulares, describe el feminismo a la perfección como un movimiento arrollador por la fuerza que va a tener o en la que se desata, y el entorno a la idea de igualdad. Entonces, esta metáfora de pensarlo en olas nos va a explicar las reacciones patriarcales también que surgen como respuesta a cada progreso feminista, ¿no? ¿Cuál es la conquista? ¿Cuál es el contraataque a esa conquista? Y también eso nos sitúa para poder ver la realidad. Cada vez que las mujeres se avanzan un poco, hay una reacción muy potente, patriarcal, del sistema en sí, que se concentra en parar o en hacer retroceder esas conquistas. Y eso lo marca claramente cada ola.
Bien, espérenme que los tengo acá en el medio. Ahí estoy. Bien, entonces, si bien el nacimiento del movimiento feminista se va a remontar al siglo XVIII, justamente durante el inicio de la Revolución Francesa y la Ilustración, este movimiento surge ante la necesidad de la liberación de la mujer, porque busca promover un cambio en las relaciones sociales, a través de evidenciando, digamos, la desigualdad entre géneros. Entonces, ahí es donde las mujeres se unieron, primero más tímidamente y luego de una forma más fuerte, para luchar por la libertad, los derechos civiles, la justicia, la igualdad. Entonces, a partir de esta primera ola de conciencia o toma de conciencia de la opresión de la mujer en nuestra sociedad toda, no solo de un continente determinado, se han dado estas etapas que han logrado los avances que hemos tenido hasta aquí. A esas etapas son como las que conocemos como olas, y se las agruparon de acuerdo al tipo de reivindicación que busca. Ay, no me salen las palabras hoy. Reivindicación que busca. Así es como se han agrupado. Esperen que por momentos siento, o soy yo que hace ruido. Bien, y ahí entonces podemos concentrarnos en la primera ola, ¿sí? La primera ola del feminismo. Esta primera ola, por supuesto que nace en el momento en que definimos como también el nacimiento del feminismo, en el siglo XVIII, cuando las mujeres, y también con el acompañamiento de varios hombres, comenzaron a luchar colectivamente por los derechos igualitarios de hombres y mujeres, encontrando la necesidad de destacar la figura de ellas en la sociedad, o sea, la figura de las mujeres, ocultas hasta el momento. Un momento de mucha opresión y de mucha cuestión de ocultamiento de las mujeres y de sus logros. En general, después, ¿hasta cuándo dura la primera ola? Bueno, ahí hay diferencias, siempre vamos a tener esas diferencias por unos añitos, pero hay una característica de la primera ola que tiene que ver, o se caracteriza por el auge del movimiento sufragista, que es en realidad la búsqueda del reconocimiento o la defensa del reconocimiento del derecho de ciudadanía de las mujeres. Este movimiento entonces supone la primera acción colectiva organizada en defensa de los derechos de las mujeres y presenta, digamos, los principales cambios o por las principales cuestiones que las mujeres luchan. Lo principal del contexto es, bueno, no hay derechos civiles para las mujeres, y sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución, y eso es una de las primeras cuestiones que plantean estas pioneras del feminismo. Se reclama la abolición de los privilegios masculinos, se reclaman derechos matrimoniales y a los hijos e hijas, al trabajo, a la educación, a la capacitación profesional y al voto. Las mujeres se organizan en clubes, esos clubes nos van a permitir, o van a permitir que se puedan generar las quejas de forma pública, y critican la condición femenina y las relaciones de poder entre sexos, porque evidencian que esto no es parte de la naturaleza, sino que es un formato de organización social. Entonces, había en esta ola una falta de representación de la mujer en los principios que se sostenían en ese momento. Entonces el colectivo de las mujeres empezó a luchar por esos derechos de igualdad y por la necesidad de destacar ese papel de la mujer. La búsqueda de la educación, libertad, lo que recién planteábamos, ¿no?
la igualdad, se concentró básicamente en la necesidad y la lucha de los derechos políticos, pidiendo, manifestando el derecho a voto de las mujeres. Primera ola, entonces. No puedo pasar, a ver qué pasa. Ay, me fui. Segunda ola, entonces. La segunda ola surge a mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Si la primera ola del feminismo trajo consigo las mejoras en educación, la segunda apuesta a conseguir lo que reclamaban la primera, ¿no? El derecho del voto femenino, porque lo que dio argumento para poder conseguir ese derecho fue toda la formación adquirida también en la primera ola. Entonces, los principales cambios que sucedieron, bueno, antes contarles un poco que aquí se conquista, o se conoce, o se conquista en muchos lugares la posibilidad del voto, claramente por la insistencia y la lucha de la ola anterior, como les decía recién, se planteaba un esquema de revolución pasiva que había empezado a tener lugar y cambia de estrategia para pasar a ser un movimiento activo, ¿no? Donde las mujeres que en la anterior ola trabajaban como por debajo, ¿no? En clubes, uniéndose para evidenciar estas cosas, en esta segunda ola empiezan a tener una cuestión más activa, realizando, por ejemplo, discursos, acciones como interrumpir discursos o realizar huelgas de hambre. Y así en todo el mundo, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, se presenta un momento muy fuerte del movimiento cuando 4 mujeres que habían luchado por la independencia y los esclavos en Estados Unidos viajaron a Inglaterra para asistir a un congreso antiesclavistas y no se les dejó entrar por ser mujeres. Y entonces ahí trataban de poder evidenciar las cosas que fueron pasando, no solo en el territorio en el que se encontraban, sino lo que iba pasando en otros lados y cómo unir fuerzas para luchar. Por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, recién las mujeres tuvieron derecho a voto después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en Argentina, el inicio de las luchas más fuertes fue por el sufragio femenino, y bueno, ahí tenemos varias que han promovido desde sus profesiones y luego desde la política la necesidad y la posibilidad de las votaciones de la mujer. Bueno, ¿qué pasa en esta segunda ola? Bueno, escriben, intercambian ideas y experiencias y desafían al poder y a la autoridad. Plantean como lema que sin derechos políticos para las mujeres no hay paz ni hay democracia. No es verdadera la democracia cuando un sector de la sociedad no puede votar o no tiene derechos políticos. Reivindican la condición de libres e iguales para las mujeres. Entonces la apuesta y la conquista tiene que ver con el sufragio universal, con el acceso a la educación superior, con el acceso al ejercicio libre de diversas profesiones, con la mejora de las condiciones laborales y los derechos y deberes matrimoniales equivalentes a los varones, la necesidad de evidenciar deberes de los varones con respecto al matrimonio. Se enfrentan a las ideas de justicia e igualdad de sus compañeros, porque, bueno, ahí empiezan a evidenciar que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos, estamos ante estos conceptos.
y hay un reclamo a la Iglesia sobre el sostenimiento de esta diferencia entre géneros. Consiguen adhesiones y alianzas interclasistas, o sea, superan la cuestión de clase, que bueno, venía presente en algunas otras luchas. Empiezan a trabajar y se concientiza sobre el control de la natalidad, así llamada en esta segunda ola, la necesidad de que no tenemos los hijos que Dios nos manda, sino que existen medidas para poder controlar esto y que estas puedan ser conocidas por las mujeres. Investigan, se oponen al matrimonio obligado y se declaran libres pensadoras para poder escribir, intercambiar ideas, opinar y participar de espacios sociales y políticos que puedan traer nuevas ideas al movimiento. También aparece el cambio de vestimenta, ¿no? Ya la mujer no tiene esos vestidos que también oprimen el cuerpo en términos del ocultamiento, pero también de la incomodidad de esa vestimenta, y aparece la vestimenta con falda corta, sin corsé, conducen y practican deportes, visitan sitios de ocio, que en general estaban más destinados a ser, estaban destinados a quienes trabajaban, que eran los hombres, ¿no? Como el reconocimiento del único trabajo, el hombre en relación de dependencia en el mercado. Así que bueno, la segunda ola conquista muchas de las cosas que se forjaron en las ideas de la primera ola, ¿sí? Bien. Vamos entonces a la tercera ola. Espérenme un minutito. La tercera ola es la que tiene hasta el momento la de cambios más fuertes. Aquí aparecen las corrientes que vimos en la primera clase, la liberal, la cultural, la radical, ¿sí? Porque, bueno, también aparecen diferencias dentro de lo que se considera las luchas por las que hay que empezar, pero hay una presencia de grandes cambios de paradigma, digamos. Llegó en el siglo XX, en la década de los 60, frente a la idea de que las mujeres empiezan a sentirse vacías por el papel que se les imponía o tenían que representar en la sociedad, rol de madre, esposa, ama de casa, casi exclusivamente. Entonces, hay como distintas cuestiones vinculadas a por qué pasa esto. Por ejemplo, en el entorno más liberal, plantea que la base del problema se va a centrar en que la mujer está excluida del ámbito público y recurre a su derecho de entrar en el mercado laboral. Y después otras corrientes van pensando que también hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el feminismo más radical, que ganó mucho protagonismo en la década de los 60, se opone a esa idea del feminismo liberal y buscaban se busca abolir el orden, eliminar el orden patriarcal, sobre lo que hay que ir sobre el patriarcado, ¿no? Y que eso se va manteniendo intacto aunque se vayan consiguiendo diferentes conquistas. O sea, aunque se consigan diferentes derechos, el sistema social sigue sustentándose sobre valores sexistas, clasistas, racistas, imperialistas, quiere decir patriarcales. Entonces, ante esta realidad, apareció nuevos movimientos sociales de tipo radical, como el feminismo radical, que quiere forjar una nueva forma de sociedad. Bueno, entonces, el objetivo común del feminismo radical consiste en abolir entonces el patriarcado, que está definido como un sistema que está ordenado, regido, a través de la denominación sexual, que es opresor de la mujer, y bajo el lema lo personal es político, lo habrán escuchado varias veces,
defiende que los valores del patriarcado también afectan a la vida privada, como la estructura familiar, la estructura educativa, la sexualidad, etc. Bien, ¿qué pasa en esta tercera ola? Bueno, hay un planteo de que sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia. Se cuestiona el sistema, sexo, género y patriarcado. Las mujeres con participación plena en educación secundaria y superior. Surgen candidatas electorales, locales, nacionales, internacionales, y como que se empieza a promover la participación de las mismas en las fórmulas políticas. Aparece fuertemente, con apoyo de diversas instituciones, el control de la reproducción, anticonceptivos y la necesidad de empezar de aprobar en algunos lugares y empezar a pelear por la despenalización del aborto en otros. O sea, se empieza a escuchar con más fuerza este concepto. Derechos en el matrimonio, en el divorcio y en el amor libre. Y que la educación también contemple la educación sexual, que la escuela no sea solamente vinculada a lo religioso, que la educación sexual no sea vinculada a lo religioso, y que también aparezcan en la agenda pública las políticas de igualdad y de género. Bien, denme un minutito, que no pasa, ahí está. Bien, la cuarta ola entonces, después tenemos la cuarta ola, que empieza después de los 80, ¿sí? Se concentra desde ese momento hasta la actualidad, donde el colectivo feminista reivindica o empieza a pedir o empieza a presentar que hay una necesidad de una nueva ola, debido a la continuidad del maltrato de género, el abuso en todas sus formas y las violaciones, y que las diferencias todavía existen en el mundo laboral, la desigualdad en las sentencias judiciales, en la opinión pública, en la opinión periodística, que hay diferente tratamiento entre hombres y mujeres en nuestra agenda pública, aunque se hayan conquistado muchos derechos. Entonces, el movimiento feminista toma mucha fuerza, tiene un activismo muy marcado en las redes, se hace uso de las redes sociales para aumentar la visibilidad y toma repercusión internacional cada conquista que realiza el movimiento en cada uno de los países. Toma fuerza otros colectivos, como el colectivo LGTB, se hace denuncia del sexismo en los medios de comunicación, ya no se toman como naturales, y hay una descripción del movimiento bajo el nombre de sororidad. Bueno, esta cuestión de la cuarta ola busca favorecer la igualdad real y efectiva. Hay una cuestión de que si esto es un espejismo de la igualdad, ¿no? Cuántas cosas se están pasando por alto creyendo que se han conquistado muchas cosas que quizás todavía no están conquistadas. ¿Qué pasa con el acceso a las nuevas tecnologías, por ejemplo, para decirle las cosas que se plantean? Bueno, hay acceso a la nueva tecnología, pero ¿qué pasa con el tratamiento de la igualdad en las nuevas tecnologías? Si no hay más violencia, también por esta cuestión de la maximización, no me sale, que sea masivo el acceso, ¿no? ¿Quién controla eso para que efectivamente lo que se ha conquistado en otro orden no se dispare por ahí, ¿no? Bueno, y se trabaja sobre varios aspectos, por ejemplo, las nuevas masculinidades, la visibilización de la violencia hacia las mujeres, no solo en términos de penalidad social, sino también en términos de penalidad efectiva por la justicia. Entonces, sin igualdad no hay democracia ni desarrollo. No pueden vender esto los gobiernos, porque la verdadera democracia, el verdadero desarrollo es con todos incluidos.
Hay una visión global del movimiento feminista y una unificación para el apoyo en la lucha y en festejar las conquistas, asegurar la participación política de las mujeres, o sea, ahí exigirla, una paridad, la conquista de la paridad real y la necesidad de que las mujeres estén al mando. En cuanto al ámbito de lo privado, poder, la conquista del empoderamiento de las mujeres, tienen que permitir romper esos techos de cristal, y bueno, lo de las nuevas masculinidades que recién les planteaba, ¿no? Esta cuarta ola, digamos, tiene como una perspectiva más cercana a la nuestra, pero bueno, se plantea, bueno, ya vino una quinta ola, otros plantean, realmente la cuarta ola ya pasó, y eso es lo que está presente, está vinculado hasta la existencia, ¿no?, de esta cuarta ola del movimiento feminista, ¿no? Algunos plantean que la cuarta ola empezó recién a los 2000, otros dicen que bueno, en el 2000 ya tendría que estar planteando en el 2008 la quinta ola, otros plantean que empezó en el 2017 con el movimiento Me Too, por el caso español, y bueno, y hay diferentes cuestiones que se relacionan con el punto de vista organizativo del movimiento, pero bueno, hay una cuestión que sí se evidencia y se valora en esta cuarta ola, es que se valora como que lo más atractivo del feminismo es que nace sin líderes, que no hay una jerarquía, y que se aceptan las críticas de las compañeras que se suman, ¿no? Eso es como muy preponderante, muy importante para, o una de las cosas que se plantean como que le da fuerza al movimiento, ¿no? Que permite que este movimiento se fortalezca cada vez más. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Algo bien escuchado? Bueno, entonces, una cuestión presente es que, bueno, ¿qué pasó en Argentina con estas olas? Ahora vamos a contar un poquito cómo venimos con respecto a qué momentos, qué se fue generando en Argentina, sobre todo en las primeras olas. No me voy a basar tanto en las últimas olas, porque, bueno, eso tiene que ver con los retos, ¿no? Con la realidad de los retos de las mujeres en el siglo XXI. Entonces, primero, la premisa base es que pese al reconocimiento del principio de igualdad, la realidad nos sigue demostrando que las mujeres seguimos siendo objetos de importantes discriminaciones de distinto orden, de distinto tipo. Por lo tanto, bueno, hay mucho reto, hay muchos desafíos, metas a cumplir hacia adelante, y también hay que poder ser conscientes y sinceros, honestos con la realidad que vivimos, que por supuesto tiene muchos avances, más que en otros momentos históricos, pero que también hay que como resguardar y cuidar para que esos no se pierdan, ¿no? Los derechos, sabemos que una vez que un derecho se conquista, hay que sostenerlo y resguardarlo, porque también puede perderse, ¿no? Bueno, y ahí un poco contarles de un material que presentó Dora Barrancos. Ustedes tienen una entrevista, pero también tenemos un material que habla sobre los inicios del feminismo y las luchas por el sufragio en Argentina, que luego se los voy a subir, y en base a otros también autores y el conocimiento que uno tiene sobre las olas aquí en Argentina, que les voy a contar un poco sobre ello, ¿sí? Bueno, entonces, como sabemos, como hablamos hace un ratito, con el surgimiento del feminismo a fines del siglo XIX, inicios del XX, aparece o se hace presente en una Argentina con una sociedad
o con una organización social en donde las mujeres trabajaron, no solo cuidando a los hijos y sirviendo al marido, sino que opinaron e influenciaron en la vida política, aunque no se las reconocieran y estuvieran lejos del derecho a la ciudadanía. Al finales del siglo XIX ya estaba un nuevo Código Civil en Argentina que sancionaba o evidenciaba la inferioridad jurídica de las mujeres, así como todos los códigos civiles de la época. Entonces, lo que sucedió es que desde mediados de aquel siglo se empezaron a presentar acciones femeninas para revocar esas circunstancias en las que la ponía el Código Civil. Entonces, la adhesión temprana al feminismo de las mujeres socialistas y de las denominadas en Argentina como libres pensadoras, que en realidad era un grupo entre las que se destacaban las personas con formación académica, ¿no? Letradas, significó o presentó la puesta en marcha de por lo menos 4 demandas fundamentales del feminismo en Argentina. Primero, intentar la remoción de la inferioridad civil. Segundo, la obtención de mayor educación. Tercero, auxilio a las madres solas o desvalidas. Y, por supuesto, la cuestión del sufragio. Este reclamo estaba presente también en otros países, en otros continentes. Sin embargo, este tema del sufragio encontró diferentes o interpretaciones diferentes entre nuestras primeras feministas, ¿no? Entre las mujeres feministas de la época. Por ejemplo, en 1900 y pico, 1910, 1908, 1910, se realizó el primer Congreso Feminista en Argentina, el primer Congreso Feminista, y en Argentina fue fuerte la idea de los derechos cívicos o la fuerza, o sea, la intención de validar y obtener los derechos cívicos. Y ahí, bueno, 2 feministas notables de la época, como ser María Anabela Ramírez, que era una docente, que era uruguaya, pero que estaba radicada en Argentina, y también Julieta Lanteri, una italiana. Fíjense que ambas fueron unas de nuestras primeras feministas y ninguna era argentina nativa, o sea, nacida en Argentina, y Lanteri se había recibido de médica. Son las que insistían o abogarían por el sufragio de las mujeres, ¿no? Alicia Moro de Justo, que, bueno, está reconocida como una luchadora por los derechos femeninos y que fue referente, y es referente del Partido Socialista, planteaba que el voto debería ejercerse o obtenerse, pero por escalones, no como las anteriores 2 que planteaban que era obtener el voto. Alicia Moró planteaba que el voto debería adquirirse por escalones. ¿Y esto cómo era? Bueno, ella opinaba que primero había que ejercitarlo en la esfera local para acceder en alguna ocasión, y siempre obteniendo mayor educación, a las elecciones generales del orden nacional. Y luego, un poquito después, otras feministas, como ser Elvira Rawson, que también era médica, sostuvieron que el sufragio debía ser universal, ¿no? En igualdad de condiciones con los varones. Fíjense que, bueno, esas diferencias entre nuestras primeras feministas eran posturas bien diferentes, digamos, ¿no? Que para luchar por el derecho al sufragio, bueno, debilitaba un poco esas diferencias. Elvira Rawson tenía como
base fundamental o pensaba que las mujeres, debido a su condición de madres, tenían como, con esa perspectiva de maternalismo, eran quienes criaban o resguardaban a aquellos que, bueno, preparaban para el mercado de trabajo y para la formación educativa. Por lo tanto, que eso las había dejado sin la posibilidad de poder formarse y prepararse para el mercado laboral o las formaciones, ¿no? Bueno, esta perspectiva del maternalismo, como les decía, fue común a la mayoría de los movimientos que reivindicaban la igualdad con los varones. Ya hacia 1920 fueron apareciendo más luchas, fue en ascenso las luchas para la obtención del sufragio, y con un mayor número de asociaciones de mujeres que apoyaban esta medida. Y bueno, había núcleos compuestos por mujeres de origen social más alto, de actitudes, por supuesto, más moderadas, y uno de sus líderes, o sea, de las mujeres más conocidas en este ciclo, era Carmela Orne, de Burmeister, pero bueno, de Burmeister, pero Orne, su apellido. Ella había ingresado a varios proyectos al Congreso, y bueno, en 1932 la Cámara Baja aprobó el voto femenino, pero nunca fue tratado en el Senado, donde estaban las representaciones más conservadoras. Entonces, había una preocupante, había una gran preocupación por los avances de Europa, y bueno, se trataba de que no pasara lo mismo acá, ¿no? Se veía como con alarmante el tema de que en Europa esto estaba avanzando, ¿no? Bueno, después, en cierta época, hubo como una militancia destinada o preocupada por lo que pasaba en el territorio español. Entonces, el mayor empeño militante en Argentina estuvo destinado a socorrer las víctimas de la Guerra Civil Española, y buscaban desplegar medidas solidarias con los refugiados, promover auxilio a quienes eran perseguidos por el nazifascismo. Entonces, la inquietud era fuerte entre tanto las socialistas como las radicales, las católicas liberales, las anarquistas, y aunque habían estado lejos de las demandas de los derechos formales, siguieron abogando siguieron intentando por la completa autonomía femenina, incluyendo el derecho a no aceptar la maternidad forzosa, también marcado por gobiernos totalitarios, ¿no? Entonces, como síntesis de esas luchas antiautoritarias, se organizaron, o sea, se presentaron diferentes organizaciones. Una de ellas fue una organización femenina llamada Junta para la Victoria, que, bueno, que tuvo muchos adherentes en todo el país, y también la acción que llevó adelante la revista Vida Femenina, que dirigía Juana Berrondo, que era socialista, ¿no? O que por lo menos presentaba la perspectiva socialista. Con la llegada del peronismo, pareció, bueno, con su presencia se decidió, o se encauzó en el empeño de la propia Eva Perón, que estaba lejos del feminismo, pero que movilizó a las mujeres sobre todo a través de sindicatos, frente al tratamiento que iba a tener el voto femenino en el Congreso en el invierno de 1947, ¿no? Entonces ahí pudo sancionarse la ley del sufragio. La primera experiencia se realizó posterior a eso, en 1951. La concurrencia fue masiva, y tal como había dicho Eva, las mujeres son las que impulsaron el triunfo del peronismo con la mayoría de sus votos, ¿no?
Bueno, entonces Eva Perón ahí se ofrece como una figura muy fuerte con respecto al conseguir el sufragio femenino, y había una singular intuición relacionada con la justicia social, con la protección de los vulnerables, y con la formación de la fundación, que si bien tenía diferentes pensamientos con el feminismo, con cualquiera de las obras del feminismo que vimos, sí promovía ciertas actividades educativas que profesionalizaban a la mujer, ¿no? Después podemos discutir qué tipo de profesiones, pero bueno, profesiones, pero sí se fueron incluyendo la formación. Entonces, esto fue fuerte en Argentina. La Argentina también pudo mostrar otra cosa fuerte, que fue que las representantes femeninas alcanzaron un 30% en ambas cámaras del Congreso, pero luego, cuando en el 1955 aparece el golpe de Estado a Perón, con el peronismo proscripto se retrocede, digamos, en cuanto a la participación política de las mujeres, y casi que no hubo mujeres en el Parlamento, ¿no? Bien, si después nos vamos hacia el movimiento de las mujeres posterior a 1976, pensemos que del 76 al 83 aparece la dictadura en Argentina, miles de desaparecidos, perseguidos, exiliados. Entonces, una de las primeras cuestiones o hechos que también forman parte de lo que se le reconoce a la lucha de las mujeres es en realidad la trayectoria de las Madres de Plaza de Mayo, que surgió en la Asociación de Abuelas en procura de los nietos apropiados por los militares en la dictadura. Entonces, la recuperación democrática, que sucede luego en Argentina, significó, entre otras cosas, el retorno del movimiento feminista con un cambio muy fuerte de posiciones conceptuales, epistémicas, y sobre todo de agendas, gracias a lo que pasó en la segunda ola de todo el mundo, ¿no? Sobre todo lo que se había conquistado y trabajado en Estados Unidos y Europa, porque también muchos exiliados o muchas exiliadas, o muchas personas de Argentina tenían presente y conocían las ideas que sucedieron en los años 60 en adelante en estos espacios. Entonces, la diferencia jerarquizada de los géneros fue vista por este nuevo feminismo argentino de la postdictadura, no solo como una cuestión patriarcal, sino como una expresión de las formas autoritarias que debían salir del Estado y ser removidas por el Estado de Derecho. Entonces hubo ahí dos tópicos centrales en nuestra agenda feminista. Por un lado, ir fuertemente contra la violencia doméstica y con el reconocimiento de lo político. Entonces, las organizaciones de mujeres pusieron sobre el tapete la cuestión de la violencia sufrida en el seno del hogar, en el seno de las familias. Fueron diferentes militantes de partidos políticos los que propusieron modificar las reglas de juego de sus fuerzas, solicitando el reconocimiento y el derecho de obtener cargos partidarios y lugares en la representación parlamentaria con el cupo femenino, ¿no? Hubo diferentes proyectos en materia de cupo femenino en ambas cámaras, y en el 91 se sanciona la ley que modificó la composición de las listas partidarias, determinando que hubiera por lo menos un mínimo del 30% para las mujeres ubicadas siempre en lugares antes últimos, digamos. Acá es necesario que tuvieran posibilidades de resultar electas, ¿no? No ponerla como testimoniales. Entonces, la Argentina se convirtió en el primer país en sancionar la cuota de participación femenina, y más tarde fue seguida por otros países de América Latina. Bien. Bien, bueno, bien conocida es
las diferentes luchas que se dieron desde ese momento hasta ahora, ¿no? Las diferentes cuestiones de profundización sobre la violencia doméstica, las diferentes cuestiones vinculadas a poder trabajar diferentes formatos que le permitieran construir carreras a las mujeres, pero bueno, hay como una fuerte necesidad de poder trabajar lo legislativo también. Entonces, más allá de las diferencias en los terrenos políticos de los diferentes espacios, las feministas apoyaron 2 leyes fundamentales: el matrimonio igualitario, que permite el casamiento de personas del mismo sexo. Ya empezamos a no hablar en términos binarios, sino el reconocimiento de otras cuestiones vinculadas al género. La ley de identidad de género, el casamiento de personas del mismo sexo 2010, la ley de identidad de género del 2011, y eso posibilita tener la identidad civil de acuerdo con la identidad sexual o género de tipo subjetiva y no biológica. Y entonces, bueno, la germinación de los movimientos reivindicativos de algún tipo de la disidencia sexual, hay viejos fermentos también del feminismo ahí, ¿no? Entonces, hay numerosos grupos de mujeres que, por ejemplo, hablan del feminismo o se sienten feministas. También aparecen algunos despotricando contra el nombre feminismo sin saber muy bien de qué se trata. Por eso es interesante meterse sobre qué cuestiones, más allá de las diferencias, sobre cuáles son las cuestiones centrales sobre los que el feminismo se apoya, y no irse a esas cuestiones chiquitas particulares a donde suceden las diferencias, ¿no? Y bueno, y otra cuestión muy fuerte que tuvo que ver con la lucha y la agenda de las mujeres movilizadas por derechos, que es la legalización del aborto, la accesibilidad gratuita y segura a los servicios de salud para poder abortar, la prerrogativa de decidir sobre el cuerpo, sobre cada cuerpo, sobre cada uno sobre su cuerpo. Y bueno, esto unificó a casi todo el espectro feminista, y bueno, por supuesto que esto hace un balance muy fuerte con respecto a lo conseguido en Argentina, ¿no? Fíjense que las ideas fuerzas de cada ola son cuestiones muy fuertes que no van hacia los puntos de diferencia. Por ejemplo, en la primera ola, la meta, ¿no? La idea base era: sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución, porque estábamos contextuados en una revolución específica. Segunda cuestión, la segunda idea fuerza relacionada con la segunda ola es: sin derechos políticos para las mujeres no hay paz ni democracia. No se ha conseguido la paz solamente porque termina la guerra, ¿no? O va a terminar la guerra. La tercera ola, la idea fuerte es: sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia. Y por último, sin igualdad no hay democracia ni desarrollo, ¿no? Que es lo que caracteriza a la cuarta ola en un mundo que vive pensando en la necesidad de crecimiento económico, desarrollo, mejora en los indicadores de todo tipo. Bueno, se pone en evidencia que sin la igualdad, en todo sentido, la democracia y el desarrollo no existe. Muy bien, veo que hay muchas. Ah, sí. Es muy linda. Ay, perdón, estoy leyendo lo que dice Victoria, me olvidé que existía eso, es hermosa, sí, es una serie muy linda, la de las sufragistas, sí, además habla de las distintas miradas, de distintas mujeres, es hermosa, sí, sí, se las recomiendo, es muy linda. Espérenme que estoy tratando de salir de acá y no sé cómo, ahí está. Ahí está, bien. Es muy, muy linda, sí. A ver, creo que había más preguntas, ¿no? Era Victoria, ¿no? Victoria que nos planteaba. Bueno, no sé qué les pareció interesante, les gustó. Espérenme que me falta aquí. ¿Ahora me ven? Sí, profe. Bien. Bueno. Muy interesante. Sí, es como... Me encanta acá.
la verdad que sí. Sí, es como ir uniendo todas las cosas que uno fue escuchando sobre el feminismo, ¿no? Y como ir uniendo algunos huecos. Me hubiera gustado darles, pero bueno, después, porque bueno, el seminario es economía feminista, yo no me puedo ir a contar todo lo otro, pero hay un documento que es muy interesante, que a mí me gustó mucho, y que me parece que es interesante para la profesión, para el trabajo social, es un texto que está en una revista que se llama Mareas Feministas en Argentina, y que vincula los movimientos y el Estado, ¿no? Las potencialidades, las tensiones y los conflictos que existen, de Moltoni, Mariel Moltoni, que es de Rosario, y es muy interesante también para leerlo, porque bueno, hace este vínculo entre las olas y las organizaciones y los movimientos sociales en Argentina, y como muy, muy, muy interesante para verlo una vez que uno vio las olas, ¿no? Porque si no, no entendés nada de lo que te está diciendo, pero habla de las identidades políticas feministas en Argentina, muy, muy linda, es para que ustedes lo puedan leer. Después se los voy a subir. De hecho lo tengo acá, porque dije en algún momento me meto a contar algo, pero bueno, ya me arrepentí porque me voy hacia temas que son interesantes, pero bueno, no hacen al punto del seminario, porque si no, los otros temas no los pueden ver si no los podemos trabajar. Pero bueno, hay mucho relacionado con las distintas olas, trabajadas desde distintas profesiones, y bueno, también nos muestran un poco nuestra historia, qué pasó acá cuando en esas olas fueron pasando cosas, ¿no? También, profe, cómo diferentes personajes de la historia argentina pudieron dar voz a esos reclamos de igualdad y derechos, ¿sí? Sí, 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 sí. Como lo fue Eva Perón, claro, por supuesto. Y fíjense que claramente Eva Perón no estaba familiarizada con los movimientos feministas de la época, no era socialista, no estaba en ese punto. Sin embargo, la reivindicación de la mujer, o sea, creo que no se hubiera podido conseguir sin Eva Perón el voto femenino, ¿no? Porque había que enfrentarse a una lógica muy diferente, ¿no? Y también con un susto muy fuerte de lo que estaba pasando en Europa y en otros lados, tratando de que la clase, que no pasara acá, digamos, ¿no? Una clase económica y social muy fuerte, oponiéndose a estas cosas y convenciendo a su propia familia sobre que esto no era necesario y no había que hacerlo, que iba a traer como la perdición de nuestra nación, ¿no? Muy fuerte. Bueno, también Alicia Moró de Justo, con esa perspectiva en donde quienes votaban deberían tener educación, bueno, también era un poco restringida, ¿no? En cuanto al pensamiento. Porque lo cierto, más allá de que, por supuesto que cuestiono eso que está diciendo, pero además de eso, el acceso a la educación ni siquiera era universal, por lo tanto que era totalmente difícil esa postura, ¿no? Pero también hay que contextualizar el momento histórico, pensemos desde dónde cada uno dice las cosas y qué era lo que había en tu entorno, porque bueno, ahora es fácil decir y criticar diferentes posturas, pero bueno, es un momento histórico determinado, con un movimiento social, político y económico que tenía mucho que ver con la clase social a la que pertenecías, ¿no? Esa es la historia que te llegaba, no teníamos la cantidad de información y posibilidades que hoy. Así que bueno, eso hay que también, cuando uno hace crítica o reflexiona sobre nuestra historia, siempre, sobre todo en términos del feminismo, para mí hay que siempre pensarlo en lo positivo que cada uno aportó, y no las cosas con las que no estamos de acuerdo, con que cada feminista aportó, porque bueno, eso también hace las diferencias, ¿no? Uno no tiene por qué apoyar lo que no le parece, pero tampoco no reconocer esos logros, lo que se fue construyendo en cada una de las épocas y con cada uno de los pensamientos, ¿no? Bien. No veo bien, esperen que tengo que... Uy, hola, ¿están ahí? Hola. Sí. Ah, escucho medio mal. A ver, voy a tocar acá. Estamos, profe. Ahí está, sí.
No sé Sí, dónde se la está. escucha y se la ve bien. Bien. A ver, ¿qué más dice? No veo dónde están. Aquí están, a ver qué dice. Profe, es Victoria, ¿no? Ahí lo digo a Perón. Profe, ahora que lo menciono, escucho en varios lados somos una maravilla. ¿Tiene que ver con la estabilización del feminismo como fuerza política, esa expresión? Bueno, la expresión de Marea Verde es en realidad una oleada, sí, del movimiento feminista que va eh, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos y la determinación del propio cuerpo, ¿no? Pero bueno, el reconocimiento de la marea verde es claramente la interrupción del embarazo en cualquiera de los casos, ¿no? Está vinculada a los derechos reproductivos, ¿eh? No a los derechos, como planteaba, como me dijiste, fuerza política, no necesariamente como fuerza política, aunque el planteo es que es un movimiento político, ¿no? Pero la expresión marea verde tiene que ver con eh, eh, promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias posteriores, ¿no? Bueno, bien, ahora tenemos entonces el siguiente trabajo, que es, yo les voy a dar una lista de personas, mujeres, por supuesto, con quienes van, bueno, de la cuarta ola podríamos tener diferentes géneros, ¿no? Pero en general no vamos a la última ola, sino que vamos a olas anteriores, y que ustedes, lo voy a hacer en un drive, aquellas que no saben manejar el drive, igual a un foro, pero es muy difícil manejarlo, sino, porque, bueno, cada una va a tener que elegir una de esas mujeres, y poder contar cuáles son sus logros con respecto, o sea, sus aportes al feminismo, haciendo un esfuerzo en relacionarlos con cuáles son sus logros, sus aportes al feminismo y cuáles son sus aportes con respecto a la economía feminista en particular, ¿sí? De ese listado que les pongo. Pongo un listado de 50 y ustedes eligen. Lo que pasa que al elegir tenemos que ir controlando quién eligió qué. Por eso la única forma es hacerlo a través de un documento colaborativo, ¿sí? Si alguno no sabe manejarlo, me escribe con 2 o 3 elegidas dentro del listado y yo lo pongo al primero que llegue y les aviso. Porque la idea es que ustedes entren a ese Excel compartido, ese documento compartido, y si ya lo eligió otra compañera o compañero, no pueden elegir ese, tienen que elegir otra, ¿sí? Entonces, igual les escribo la consigna, pero lo que tienen que hacer es contar cuáles son sus aportes, bueno, básicamente quién era, muy cortito, sus aportes con respecto al feminismo y los aportes que ustedes consideren que hizo también hacia la economía feminista como parte del feminismo en sí, ¿no? No solo en relación a los logros que tuvo personalmente apoyando al feminismo, ¿no? Bueno, escribí en una revista. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la economía feminista? ¿Sí? Que también pueden relacionar en ese sentido. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿O era que se le disparó? Bueno, ¿estamos? No recuerdo, creo que para este trabajo hay 2 semanas, ¿sí? Tenemos una semana de organización, de quién elige qué, porque estoy segura que la clase que viene vamos a pasar bastante tiempo viendo, hay alguien que se eligió 2 veces el mismo, todo eso va a pasar, porque bueno, los documentos colaborativos tienen sus errores, y las siguientes entregas, ¿sí? Y la entrega, Profe, sí. ¿y este sería el anteúltimo trabajo o el último? No, hay 2 más, Quedan- creo. Hay 2 más trabajos. Hay 2 más. O Nos sea, quedan 3 clases. sí, no importa, porque el seminario a veces no lo das seguido, sino que das 2 más y la última clase se da un poquito después. Y tenés el tiempo para la presentación del siguiente. Son 2 trabajos más. Este y 2 trabajos más. Profe. Pero hay tiempo para el último. Hay un tiempo y hay un encuentro que es posterior.
¿sí? Después eso lo acuerdo con ustedes. Ya la semana que viene si les digo el acuerdo. Ahí hay una compañera que iba a dar una clase que no creo que la dé porque está su marido muy enfermo, que era sobre los protocolos en los trabajos en ciencia y tecnología, ¿no? Los protocolos con respecto al trabajo, a la violencia, por supuesto, pero también al trabajo y a su reconocimiento como trabajadora y sus derechos como trabajadoras en el mundo de la ciencia y la tecnología, que es un espacio machista por excelencia, patriarcal por excelencia. Bueno, ahí se ha trabajado un protocolo muy interesante y ella es una de es la directora de este espacio, pero bueno, no sé si va a poder darlo, así que hay que, voy a intentar, pero bueno, está con muchos problemas personales. De última también tengo el año pasado o el anterior participó, cualquier cosa les voy a subir un video de lo que ella comentó en ese momento, igual ahora está mucho más avanzado. Espérenme, el 7 no, ahí me están diciendo 14 de abril, sí, 14 de abril. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, voy a dejar de grabar